Hola, Polímata. ¿Qué tal estás? Cuando era un chaval daba la brasa a todos mis amigos, hablándoles de una teoría sobre el tiempo que básicamente decía que el tiempo no existía, que el tiempo era una cosa que nos habíamos inventado los humanos. Huelga decir que yo por entonces no conocía a un autor, a un divulgador y físico italiano llamado Carlo Rovelli. Muchos años después, y cuando digo muchos años digo muchos, cayó en mis manos un libro de un nombre bastante sugerente llamado El orden del tiempo, de Carlo Rovelli. Lo devoré en un par de días, fue un flechazo, y el libro me fascinó, me encantó. Y en ese momento, cuando lo leí, aunque no lo terminé de comprender al 100%, no te voy a engañar, sí que tuve esa sensación de, quizá cuando era pequeño tenía algo de razón. Quizá el tiempo no era más que un constructo que creamos los humanos. Un libro llevó a otro y me leí todos los libros de este fenomenal divulgador italiano. Y de hecho, el primer libro de la Biblioteca Polímata es uno de sus libros, llamado Siete breves lecciones de física. En uno de los capítulos, en concreto en el número 6, Carlo Rovelli habla de la relación entre el tiempo y el calor. Y ha sido constante en todas las charlas que hemos hecho, que ya han sido 3 sobre el libro. En las 3 mucha gente me decía, me ha encantado este capítulo, pero tengo la sensación de que no termino de entenderlo. No termino de entender esa relación que hay entre el calor y el tiempo que dice el físico italiano. Y la verdad no me extraña, yo he leído el libro muchas veces, lógicamente, para poder preparar los resúmenes, la reseña, las fichas, todo. Lo he estudiado y aún así en muchas ocasiones me cuesta captar la idea. Y es que nuestra mente no está preparada de forma intuitiva para captar según qué ideas, ¿no? Y cuando hablamos del tiempo, esa es una de esas ideas escurridizas que se nos escapan enseguida. Pero eso no significa que no podamos entenderlo, así que voy a hacer un esfuerzo para intentar explicar la teoría de Rovelli sobre el tiempo, para que en un momento dado la mente te haga clic y lo entiendas. Esto es Polímatas, conocimiento, razón y aprendizaje. Quiero que cierres los ojos e imagines por un momento un universo en el que solo hay un péndulo que cuelga del vacío de un lado al otro. No hay aire, no hay partículas, no hay nada más excepto ese péndulo. ¿Qué crees que ocurriría con él? Pues que se movería una y otra vez hasta el infinito. Vamos a imaginar que eres colega del dios creador de ese universo tan extraño y te coloca en primera fila a observar el péndulo. Lo cual es bastante irritante porque allí no pasa absolutamente nada. De hecho, no sabes lo que es antes y lo que es después, lo que es el pasado y lo que es el futuro, porque el movimiento es constante. No hay ninguna diferencia entre el pasado y el futuro. Podríamos incluso grabar la imagen, verla hacia adelante y hacia atrás, y no seríamos capaces de diferenciar si el péndulo va hacia adelante o hacia atrás. Es decir, no hay una percepción del tiempo, del paso del tiempo. ¿Qué tiene de especial este universo al que podríamos llamar universo péndulo? Efectivamente, no hay rozamiento. El péndulo, como hemos dicho, se mueve con libertad porque no hay moléculas de aire, no hay nada que lo frenen. Por lo tanto, no hay rozamiento. El dios que ha creado el universo péndulo se pone juguetón y crea otro universo que es un clon del anterior con una diferencia. En este sí que introduce moléculas de aire. Tú, aburrido como estás de ver el universo péndulo, te cambias a este otro y empiezas a observarlo. Al principio se parecen mucho, pero poco a poco te vas dando cuenta de que el péndulo se va frenando, hasta que llega un momento en el que directamente el péndulo se queda completamente quieto. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues efectivamente, lo que ha ocurrido es que como tenemos aire, el péndulo va golpeando las partículas de aire y ese rozamiento hace que el péndulo termine por frenarse. Y aquí viene lo interesante. Fíjate que aquí sí que podemos diferenciar un pasado de un presente. ¿Por qué? En el presente el péndulo está quieto, ya se ha frenado. En el pasado el péndulo se movía y de hecho podemos diferenciar varios puntos del pasado en el que el péndulo oscilaba más u oscilaba menos. Y de hecho este universo, el universo péndulo con aire lo podríamos llamar, te recuerda exactamente a lo que pasaría en tu propio universo, en la Tierra. Así que presenciar cómo el péndulo se va frenando es algo completamente natural para ti. Vamos a profundizar un poquito más en el rozamiento porque es la clave de todo esto. Como sabes, las moléculas y los átomos nunca están quietos del todo, están continuamente vibrando. Y esa vibración es lo que nosotros llamamos calor.
El calor no es simplemente una sensación subjetiva de que algo te quema o algo está muy frío, sino que es una propiedad de la materia. Concretamente, y para ser más correctos desde el punto de vista técnico, lo llamaríamos energía térmica. La energía térmica de un objeto es la vibración, la velocidad de vibración de las partículas de ese objeto. Bien, seguramente recordarás los famosos 4 principios de la termodinámica que todos hemos estudiado en el instituto. Lo normal es que te suenen ligeramente y hayas olvidado la mayoría, pero el que nos interesa ahora mismo es el segundo principio. El segundo principio dice lo siguiente: el mundo tiende hacia un estado de mayor entropía, es decir, pasa de menos entropía a más entropía. Y de aquí podemos deducir que el calor se transmite de los objetos calientes a los objetos más fríos. ¿Esto siempre ocurre así? No, pero probabilísticamente es así. Es decir, es prácticamente imposible que el calor se transmita de un cuerpo más frío a uno más caliente. Veamos un ejemplo muy sencillo. Imagina que estás cocinando y sin querer pones la mano en la sartén. Lógicamente la sartén está muy caliente. Las moléculas de hierro están agitándose muy deprisa. Y tu mano está más fría. Las moléculas de tu piel se están agitando, pero más despacio. Lo que ocurre cuando tocas la sartén es que las moléculas de hierro golpean con mucha fuerza las de tu piel. Y eso hace que se produzca un daño molecular. Y por lo tanto tengas esa percepción de dolor. Otra cosa en la que igual no te has parado a pensar es que efectivamente la sartén se enfría ligeramente porque nos ha transmitido esa vibración y a su vez las moléculas de la sartén se han frenado ligeramente. Y cuidado, no hay nada en las leyes de la física que prohíba que ocurra exactamente al revés, es decir, que el calor de tu mano se transmita a la sartén. Lo que ocurre es que como es tan improbable, la probabilidad es tan ínfima que no se tiene en cuenta normalmente. Y ahora que ya tenemos más claros estos conceptos, volvamos al universo péndulo con aire. Cuando los átomos del péndulo oscilante golpean a los átomos del aire, ocurren 2 cosas. La primera es que las moléculas de aire salen despedidas, lógicamente son golpeadas y salen despedidas en la misma dirección en la que se está moviendo el péndulo. Es como si el péndulo fuese una raqueta de tenis y el aire, las moléculas de aire fuesen una pelota, pues lógicamente salen despedidas en la misma dirección. Además, esas moléculas de aire empiezan a vibrar más, es decir, empiezan a estar más calientes. Y por otro lado, ¿qué es lo que ocurre en el péndulo? Bueno, pues que estas moléculas que han chocado con las moléculas de aire, estas moléculas digamos de hierro, que puede ser el péndulo, reciben un golpe en dirección contraria al movimiento. Y eso es lo que hace que el péndulo se vaya frenando poco a poco. En definitivas cuentas, lo que está ocurriendo aquí es que está habiendo una constante transferencia de energía del péndulo al ambiente en forma de calor. Y tras billones de estas interacciones, de estos choques, el péndulo acabará por quedarse quieto. Y fíjate, una vez que el péndulo se queda quieto, a partir de ese momento desaparece la percepción de tiempo. Si tú estás en un universo donde hay un péndulo colgando que no se mueve, ya no puedes diferenciar el antes o el después. Te da exactamente igual. Puedes predecir el futuro con toda precisión. El péndulo seguirá quieto. No hay una diferencia real entre el pasado y el futuro. Lo que busco con este experimento mental es que tengas una idea de la relación que hay entre el calor y el tiempo. Y que en tu cerebro, en algún momento, voy a intentar que ocurra a lo largo de este capítulo, haya un clic y digas, uy, parece que ahora lo voy entendiendo. Desde mi punto de vista, para entender bien de lo que estamos hablando, primero tenemos que entender qué es la percepción. La idea de percepción es clave aquí, porque fíjate que hablo todo el rato de percepción del tiempo y no tiempo en sí mismo. La idea de percepción está ligado intrínsecamente a la idea de mente. Sin alguien que perciba algo, lo único que tenemos es la realidad, es decir, quarks, electrones, neutrinos, materia oscura, antimateria, lo que sea. Eso es lo que hay. Es nuestra mente, y también la de otros animales, la que percibe el mundo, la que percibe e interpreta el mundo. Pero lógicamente no lo interpreta de cualquier manera. No percibimos los colores como los percibimos por casualidad. No es casualidad que percibamos más colores que los perros, por ejemplo. La evolución nos ha dotado de unos órganos sensoriales y de un cerebro adaptados perfectamente al nicho en el que hemos evolucionado, al ambiente en el que hemos evolucionado.
Imagínate lo importante que eran los colores para un antepasado nuestro que tuviese que recolectar frutos. Un fruto maduro tiene una serie de colores, normalmente rojizos. Un fruto verde, inmaduro, pues ya lo dice la palabra, es verde. Por lo tanto, el diferenciarlo es fundamental. Y de hecho, nuestros antiguos antepasados, estoy hablando de hace 7 u 8 millones de años, eran básicamente frugívoros. Por eso hemos desarrollado una gran sensibilidad para los colores, entre otras cosas, por supuesto. Esto que nos parece tan claro cuando hablamos de colores y frutas, probablemente no nos parezca tan claro ni tan intuitivo cuando hablamos de otras cosas. Por ejemplo, el tiempo. Nuestra mente espera que las cosas pasen de cierta manera. Espera que los objetos caigan al suelo, si no hay nada que los sostiene. Espera que un guepardo que se mueve a alta velocidad no pueda frenar en una micronésima de segundo. Espera que si derramamos un líquido al suelo, este se desparrame. Muchas de estas cosas ya las sabemos entre comillas, desde que salimos del útero de nuestra madre, son completamente innatas. Es decir, las leyes de la física en gran parte están ya metidas en nuestros genes. Por supuesto, hay otras cosas que las aprendemos pues de muy pequeñitos, ¿no? Porque son cosas muy importantes. La clave para entender la relación entre calor y tiempo es darnos cuenta de que nuestro cerebro ha sido diseñado para prosperar en un universo donde el calor normalmente, casi siempre, casi en todos los casos, va de lo caliente a lo frío, y no al revés. Por eso nos resulta tan extraño visualizar una película que se está reproduciendo de adelante hacia atrás. No nos resulta en absoluto natural. No fue diseñado para un mundo en el que las cosas van de lo desordenado a lo ordenado, de lo frío a lo caliente. Desde el punto de vista de nuestra mente, las cosas en el mundo suceden en un orden específico y son irreversibles. A nadie se le ocurre pensar que de forma espontánea una taza que está en el suelo completamente destrozada se va a reconstruir ella sola. Este concepto ha sido llamado ya desde principios del siglo XX como la flecha del tiempo. Si te interesa esta idea, te recomiendo mucho el artículo que hay en la Wikipedia sobre la flecha del tiempo, que está muy bien explicado. Según Carlo Rovelli, el tiempo es una ilusión de nuestra mente que resulta conveniente para desenvolvernos en el mundo. Un mundo con férreas leyes físicas que nos marcan una tendencia imparable. El calor del universo tiende a disiparse transitando de los cuerpos calientes a los fríos. La percepción del tiempo es algo muy conveniente para el Homo sapiens, porque nuestra vida depende de hacer buenas predicciones. Somos finos predictores, somos los animales con mayor capacidad para planificar y predecir el futuro. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con información del pasado. Cuando veo a un niño lanzándome una piedra, solo fijándome en la trayectoria inicial y en la velocidad de la piedra, puedo saber perfectamente si la piedra me va a abrir la cabeza o se va a quedar a unos metros de mí. No es que me ponga a hacer los cálculos con papel y boli, lógicamente, eso sería bastante malo para mí, ¿no? Pero mi mente ya hace cálculos inconscientes para saber exactamente o de forma aproximada cuál va a ser la trayectoria de esa piedra. Dicho de otro modo, entiende cómo funcionan las cosas, y una de sus variables principales, por supuesto, es el tiempo. Los humanos no podríamos vivir sin el concepto del tiempo. Piénsalo por un momento. Necesitamos el tiempo para poder cuidar de las cosechas, para poder planificar la caza, para volver a casa antes de que se haga de noche. Nuestro cerebro, de forma primero inconsciente y segundo consciente, ha usado el tiempo como una herramienta más, como una herramienta cognitiva, mental, para poder desenvolverse en el mundo que le rodea. Pero a ver, vale, entonces todo esto que he estado contando significa que el tiempo, más allá de la mente, fuera de nuestra propia percepción, no existe. Pues precisamente eso es lo que dice Carlo Rovelli. La gravedad cuántica de bucles, que es la especialidad de Carlo Rovelli, es una teoría que intenta unificar la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica. Pues bien, esta teoría unificatoria no necesita en absoluto en sus ecuaciones una variable que sea el tiempo. Funciona perfectamente sin necesidad de la variable tiempo. En palabras de Rovelli, para una hipotética vista extremadamente aguda que lo viera todo, no habría tiempo que discurre, y el universo sería un bloque de pasado, presente y futuro. Pero nosotros, seres conscientes, habitamos el tiempo porque solo vemos una pálida imagen del mundo. Si has llegado hasta aquí
y a pesar de todo mi esfuerzo, sigues teniendo la sensación de que justo cuando lo vas a entender se te escapa, no te preocupes. Como he dicho, nuestra mente vive inmersa en el tiempo, así que cuando le pedimos que se salga de él para ver la realidad tal y como es, le estamos pidiendo un imposible o un casi imposible. De verdad, me conformo con que este capítulo te haga reflexionar sobre el calor, el movimiento, la evolución, la mente y cómo todo ello se relaciona con el tiempo. Quizás, poco a poco, estas ideas te vayan calando, como me ocurrió a mí, y de repente las cosas vayan encajando en tu cabeza, aunque solo sea por un instante, antes de que, por supuesto, y esto siempre va a ocurrir, las dudas vuelvan a surgir. Bueno, Polímata, a ver, espero que este capítulo te haya servido para aclararte algo y no para liarte más. Probablemente si nunca te habías planteado estos temas, ahora mismo estés con la cabeza un poco revuelta. No pasa nada. Consulta el artículo de la Wikipedia de la Flecha del Tiempo, cómprate el libro de Carlos Rovelli, El orden del tiempo, apúntate a la biblioteca y léete el primer libro que tenemos, el de 7 breves lecciones de física, y ahí también podrás ver los vídeos de las charlas que hemos tenido, ver el resumen que yo he preparado del libro. En definitiva, tienes muchas maneras de adentrarte en este increíble universo del tiempo y su significado. Y por supuesto me encantaría que me pongas un comentario en YouTube, en el podcast o en el blog para decirme qué te ha parecido este capítulo, que se sale un poco de la línea habitual de Polímatas. Yo no suelo tratar temas relacionados con la física, no porque no me parezca interesante, sino porque a veces la veo un poco menos aplicable a nuestro día a día, pero creo que el tiempo era un tema que tarde o temprano tenía que traer. Sin más, soy Val Muñoz de Bustillo, muchas gracias por estar ahí, nos vemos muy pronto.